bienvenidos a Todo Deportes, la entrevista en este lunes 31 de octubre de 2016. Hoy vamos a tomar un tema bastante delicado para nuestro deporte, específicamente para el fútbol nacional. Nos acompaña la presidenta del Comité de Regularización, Adela de Torreviarte. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Y también el señor Hugo Maúl, secretario de dicho comité. Vamos a tratar el tema de la suspensión por parte de la FIFA. Así también nos acompaña nuestro compañero periodista Fernando López. Señores, podemos comenzar hablando si existe una posibilidad de diálogo con la gente de la Asamblea para ver si se puede arreglar algo y poder estar de nuevo habilitados para jugar internacionalmente. Nosotros desde el día martes que convocamos a la Asamblea General Extraordinaria fuimos muy abiertos y les dejamos manifestar todas sus inquietudes, inconformidades. Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Yo creo que esta comisión normalizadora nombrada por la FIFA, pues cabalmente pretende y busca la armonía y el desarrollo del deporte, ¿verdad? Y la transparencia en la función, además de los encargos que tenemos de la FIFA de no solo lo administrativo, sino que también, sobre todo, los estatutos, ¿verdad? Unos nuevos estatutos que refresquen, que coordinen, que desarrollen un mejor fútbol. Doña Adela, muy buenas tardes. Hugo, también bienvenidos. En el inicio de todo este problema, que es un problema que se remonta a varios meses atrás, los asambleístas, para traerlo a la mesa también lo que ellos expresan, han dicho la poca o falta de comunicación que han tenido ustedes con ellos. De alguna manera, pues, ¿es cierto esto o ustedes cómo han manejado ese flujo de información con todas estas personas que integran finalmente la Asamblea? Pues yo creo que el flujo de comunicación ha sido bastante bueno. Usted sabe que el tiempo siempre se le vuelve a uno escaso, ¿verdad? En cuanto a todos los trámites que hay que hacer y aunque hemos escuchado que dicen que el trabajo del día a día de la federación es muy sencillo, no es tan sencillo porque nos tomó mucho tiempo ordenar lo que encontramos. Que ese tal vez son de los temas que no se han abordado correctamente, pero la parte administrativa y financiera de la federación está muy desordenada. Había 21 cuentas de banco, por poner un ejemplo, abiertas. Y esos trámites, ustedes saben que en el Estado, pues son temas que hay que tomarse el tiempo, que toman su tiempo, aunque uno quisiera hacerlas mucho más rápido, pero que son algo lentos los procesos, ¿verdad? Sí, en ese sentido yo lo que quisiera también agregar es que efectivamente, producto de este desorden que había, se toman medidas administrativas para regularizar la situación de la Federación de Fútbol ante los sistemas de gestión administrativa del Estado, que en este mismo foro, cuando hablamos de economía, sabemos a lo que nos referimos en cuanto a tener todos los controles administrativos, y eso en particular con las asociaciones deportivas implicó que cumplieran cada una de ellas con una serie de requisitos establecidos por ley para poder manejar fondos públicos. Eso implicó un proceso de diálogo constante con ellos, si bien tal vez un diálogo en el sentido de pedir requisitos y cumplimiento de determinados pasos legales, pero efectivamente desde el día 1 lo que nosotros buscamos fue apoyar a las asociaciones, pero claro, hay ciertos actos jurídicos que dependían completamente de ellos. Entonces, además de eso, pues se han realizado las asambleas que manda la ley y hemos realizado 3 asambleas extraordinarias, si no estoy mal, en un periodo de 9 meses. En términos generales, pudiéramos decir que esta es una comunicación que fluye en los términos normales, y también hay que decir una cosa, la comunicación es en doble vía. En todo caso, siempre se tuvieron las puertas abiertas para tener algún tipo de acercamiento, como algunas asociaciones lo tuvieron. Y digamos, se les dio, acuérdense que también tuvimos muchos compromisos deportivos que cumplir, el nombramiento de los cuerpos técnicos, la atención a las selecciones y a los cuerpos técnicos, del cual en la selección mayor y en las selecciones menores, pues estamos muy satisfechos de la respuesta de estos cuerpos técnicos. ¿Ha existido algún tipo de atraso? ¿Qué es lo que alegaban precisamente ellos el día que no se les dio el respaldo? Incluso que estaba el emisario de la FIFA, Primo Corvaro,
¿Ha existido algún tipo de atraso? Bien explicaban ustedes de que todas las cuestiones que tenían que hacer, pero ¿hubo algún tipo de atraso y también falta de comunicarles alguna cosa a la asamblea o a la CDAG? Yo aquí quisiera aclarar un punto antes de dejar que doña Adela hable ya de la parte medular. Hay que considerar que FIFA dio un mandato a esta comisión de normalización para normalizar, entre otras cosas, el asunto administrativo. Los estatutos representan un cambio fundamental, estructural en la forma en que se va a gobernar el fútbol nacional, pero giran en torno a la federación. Y nosotros, al llegar a la federación, realmente encontramos un desorden administrativo, financiero, de recursos humanos grandísimo, y que no se podía avanzar solamente en una dirección de reforma de estatutos si no se avanzaba en la parte de la reestructuración financiera administrativa, de recursos humanos y de gestión completa de la federación. Hay cuestiones que no se dicen al día de hoy, pero en la federación se suprimieron cerca de 30 contratos 029 de la administración anterior. Se prescindió de los servicios de más de 20 colaboradores a quienes se les pagaron sus pasivos laborales porque simplemente la federación tenía demasiada gente y valga decir que la gente, no toda la gente es son las personas idóneas para el puesto en que están, ni todas están donde deberían estar. Todo este proceso administrativo ha tomado tiempo, ha conllevado recursos y sobre todo un seguimiento constante para poder tener una certeza que se están haciendo las cosas bien. Entonces, la reforma en materia administrativa, financiera y de cumplimiento con lo que manda la ley, porque valga decir que hay una obligación desde 2013 que todas las entidades que manejan fondos del Estado estén inscritas en los sistemas de contabilidad administrativos del Estado, no se había hecho en la federación y en ningún momento, pues tampoco nosotros tenemos indicios de que haya existido una voluntad férrea en las administraciones pasadas por lograrlo. Nosotros fue una de las primeras medidas que tomamos. Esa reforma administrativa, financiera, es la base para que luego pueda funcionar cualquier otra reforma en términos de gobernanza. Entonces yo sí diría que atrasos en materia de esta reforma, yo les debo decir que quien llegue a la federación, hoy hemos dejado un camino en el cual tiene que seguirse perfeccionando la manera en que se maneja la federación administrativamente y se dan cuenta del uso de los fondos públicos y de los fondos de FIFA. Una vez avanzado este proceso, hay otros procesos que también se han avanzado, en uno de los cuales se ha hablado de los estatutos, pero se ha querido hacer ver que lo único que importa son los estatutos. Y ahí yo sí debo decir que no se puede avanzar solo de un lado si no se tiene la otra base, salvo que uno esté acostumbrado realmente a no tener una organización mínima y a no estructurar de una manera mínimamente ordenada la forma en que se administran los recursos. Yo creo que es importante decir eso porque se dice que no se ha hecho nada. Bueno, pues en 9 meses lograr lo que sea en este momento no es poca cosa y sí lo que nos llevamos nosotros y estamos contentos de haberlo hecho es que quien llegue ya no puede salirse de esta estructura en la cual la federación está y tiene que rendir cuentas y administrarse de acuerdo a las directrices con que se administra el resto del Estado guatemalteco. Doña Adela, con esta intervención que da FIFA el viernes anterior, ¿qué tanto pierde Guatemala? O sea, sabemos que perdemos mucho en plano internacional, pero en aportes económicos, como bien decía, el aspecto financiero, ¿qué pierde Guatemala? Porque sabemos que FIFA da cierto presupuesto y a la hora de estar con una intervención como esta, pues ¿qué pasa? Ya esos recursos que se habían establecido anteriormente, ¿qué va a suceder con este dinero? Miren, FIFA ya nos desconoció al país. Yo creo que hoy Fo en la caricatura lo describe muy bien, como él es tan creativo siempre. Estamos en una islita, solos, aislados del resto de la pelota Wilson. Sí, con la pelota Wilson. Es lamentable realmente para el país y para el fútbol y sobre todo para los deportistas. Porque a veces podemos tener desacuerdos, pero los deportistas salen muy damnificados en todo falta de, digamos, de seriedad, de madurez. Yo creo que hay que tener madurez para ser dirigente, hay que tener madurez para tomar decisiones. El señor Primo Corval, cuando estuvo presente en la asamblea extraordinaria del martes pasado,
venía a hablar también de cómo iban los estatutos, pero no se le permitió. Él claramente dijo, estatutos ya habían pasado una fase en Guatemala, que hubo reuniones con diferentes grupos de interés que se habían llevado y habían trabajado un borrador. Ese borrador va y viene, pero él dice que los van a presentar como vengan de parte de FIFA y CONCACAF, porque ya analizaron en el jurídico de la FIFA y eso retrasa, ¿no? La gente cree que es cosa de un mes. No, no es así. Guatemala es de los países en donde FIFA se vio en la necesidad de intervenir, digamos, porque realmente el habernos nombrado a nosotros es una intervención porque aquí habían malos manejos. Por la corrupción. Inclusive FIFA mandó una auditoría, volviendo al tema financiero de los aportes de FIFA. Por hoy no tenemos derecho a nada. Estamos realmente sancionados, estamos fuera de FIFA. Esa es la situación actual. O sea, se caen los aportes económicos, la ayuda de cualquier tipo. Cualquier tipo de Sí, ayuda. en términos concretos, FIFA tiene un programa que se llama el FIFA Forward, donde se da dinero a las federaciones, pero también se le piden indicadores de resultados y de proceso. Entonces, hasta $500,000 se pueden pedir si uno cuenta con una serie de organización que Guatemala la tiene en cuanto a ligas y promoción, pero también está asociada a la parte complementaria, que son hasta 750,000, si se tienen ya otro tipo de programas adoptados que tienen que ver con los reglamentos. Todo esto son fondos que no se van a tener acceso, pero que también implicarían la aprobación de los nuevos estatutos y una reforma administrativa más profunda de la federación, poder tener los fondos. Yo creo que aquí es importante también hacer notar que la situación en la cual se encontró la federación en términos contractuales también implicaba muchísimo cuidado en términos de las decisiones que se iban a tomar. No se acostumbra en el ámbito deportivo hablar de ese tipo de cuestiones, pero la federación como tal es un ente público que tiene obligaciones contractuales para con terceros, así como hay una obligación con los empleados. Si se les pagó su pasivo laboral y dieron su finiquito, también hay con patrocinadores y con actores. Estos contratos no se pueden conocer simplemente y decir, como lo hizo fulano, entonces yo lo desconozco, porque estos contratos tienen cláusulas donde hay claras penalidades para quien actúe de esa forma. Por eso es que también resulta ser una tergiversación lo que algunos periodistas de otros medios han manifestado, en el sentido de que no se desconocieron esos contratos. No es tan sencillo desde la función pública desconocer contratos cuando hay implicaciones legales, no solo para quien lo desconoce, sino para la propia institución. Entonces yo diría que quizás lo más importante que se pierde es la posibilidad que el fútbol se reestructure, pero en términos financieros, sí, el dinero de FIFA por de pronto no va a venir por la suspensión, y en caso de venir habría que tener ya los estatutos reformados y entrando en la fase de cambio que esos estatutos van a llevar para poder accesar al monto global que FIFA y CONCACAF también en su momento han prometido. Y desde la perspectiva del comité, ¿qué es lo que viene? Yo sé que estamos suspendidos, pero ¿en qué se puede trabajar por el momento? Es una buena pregunta, ¿verdad? Creo que nosotros hoy por hoy, pues la Asamblea no quiere que continuemos la comisión normalizadora, no quieren que continuemos. Ellos dicen que están de acuerdo en la extensión, pero el mandato de FIFA y la orden de FIFA y de CONCACAF, y hoy, por cierto, UNCAF sacó un comunicado también, firmado por todos los países de Centroamérica, dando el respaldo y preocupados por la situación del fútbol de Guatemala, definitivamente, pero al mismo tiempo dando el respaldo a la comisión normalizadora y diciendo, bueno, cumplamos lo que quiere FIFA. FIFA quiere dos cosas. Una es la reinstalación de la comisión normalizadora y el reconocimiento, pues obviamente, ¿verdad? Y los nuevos estatutos. Ahora sí son dos condiciones para que Guatemala regrese a ser reconocido por la FIFA. Yo creo que aquí depende de qué actitudes va a tomar la Asamblea con estos 34 miembros. Ustedes ven que los equipos de la Liga Mayor, excepto 2 equipos, apoyaron a continuar con el proceso. Que este es un proceso, hay que verlo simplemente. Tal vez eso no le agrada a la gente, ¿verdad? Tal vez los 5 les caemos más a estos 34
asambleístas. Pero aquí no es de que me caiga bien o mal, aquí son procesos, es un país, es un fútbol que merece nuestro respeto y estar fuera de FIFA pues realmente es muy lamentable. Muchas gracias, doña Adelita. Vamos a hacer una pausa corta, pero vamos a seguir conversando sobre este tema importante para el fútbol nacional, para conocer tal vez un poquito de lo que traen esos estatutos y sigan con nosotros que ya regresamos en un momento. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Continuamos hablando sobre el tema de la suspensión de la Federación Nacional de Fútbol por parte de la FIFA. Doña Adelita, don Hugo, ¿ustedes han pensado como comité en algún momento dar marcha atrás y ver qué es lo que puede, en dado caso, no pueda avanzarse con la situación de los asambleístas que no los quieren aceptar, como usted decía hace un momento? Pues nosotros hemos estado, la verdad que nos sacaron, ustedes pudieron ser testigos en esa asamblea, que nos sacaron, y que al señor Primo Corvaro, que no, él simplemente vino para explicar y ampliar y trabajar un poco con la asamblea de los estatutos, no venía y se quedó muy sorprendido de ver la actitud de la asamblea y sobre todo dijo, bueno, y fueron tan brutales con los comités anteriores, porque él usó la palabra brutal, porque es una traducción que realmente significa lo que significa, ¿verdad? Nunca hemos estado, digamos, dar marcha atrás en que no hicimos nada incorrecto, ¿verdad? No, pues yo creo que más bien es abrir el diálogo en todo caso, y ellos, estos 34 personas, yo creo que deben de demostrar más madurez, ¿verdad? El sábado tuvieron una asamblea ordinaria que ya se había sido convocada por nosotros, en donde se reunieron y pues es una actitud un poquito inmadura para nuestro parecer y para el fútbol de Guatemala y para toda la familia del fútbol. Sí, yo creo que aquí es bien importante también reconocer una cuestión. Esta labor es una labor que se hace ad honorem, y a quien lo dude, basta con ver los gastos de la federación que están hoy en línea, se pueden consultar a través del SICOIN, cualquiera que los pueda hacer, para darse cuenta de que nadie en la federación del comité de normalización de un centavo de beneficios. Representa trabajo, representa desgaste, representa incluso hasta que hablen mal de uno. Entonces, en ese sentido, nuestra intención es una intención de terminar el mandato para que mandó FIFA y, por supuesto, seguir nuestro camino, porque nuestro camino al final de cuentas no termina únicamente con la federación. Lamentablemente, toda esta situación lo que viene es a alargar y a crear un periodo de incertidumbre que no sabemos en dónde termina. Realmente la actitud que tomó la ASAMBLEA, nosotros no la esperábamos, personalmente a mí me sorprendió, porque lo más sencillo en términos de una rápida partida de este comité hubiera sido dar la ampliación y nosotros con toda nuestra mejor intención terminar la función para la cual nos encomendaron. Ahora hay otra lectura, que es la lectura particular de la Asamblea, donde se supone que nosotros queremos quedarnos aquí, eternizarnos, y yo sí enfáticamente descarto esa posibilidad, porque todos los miembros que estamos en este comité de regularización realmente tenemos varias cosas adicionales que hacer como para uno pensar que se va a quedar unos 2, 3 años más metido en el fútbol. Realmente tienen que venir autoridades electas con un nuevo mecanismo de gobernanza a promover y provocar este cambio en las estructuras del fútbol. Ahora, a criterio de usted, doña Adela y Hugo Maúl, ¿cuál fue el origen de este rompimiento con la gente de la Asamblea? Pues pareciera que como que los estatutos vinieron a dividir un poco,
porque siento como que ellos también quieren participar en la creación de estos estatutos. Entonces ahí parece como que ese es el punto medular donde empezó el choque. No sé si estoy mal o cómo lo ven ustedes. Miren, los estatutos van a venir ya con el visto bueno de la FIFA y CONCACAF, como han llegado al resto del mundo, y hay que asumirlos. Obviamente, el señor Corvaro lo dijo, va a haber momento cuando ya venga el borrador con todos los vistos buenos del jurídico de FIFA y de CONCACAF, en donde se van a sentar. Los cambios van a ser de forma más que de fondo, ¿verdad? Mire, estos estatutos amplían el padrón electoral, incluyen a los jugadores, a los árbitros, a los técnicos. Por lo menos debe de haber una mujer en el comité ejecutivo de la federación. O sea, está preocupada la FIFA de la inclusión de la mujer. Ahorita, hoy por hoy, pues son 44 los electores, que esta fue una modificación que se hizo hace 10 años más o menos, pero ahora FIFA pide que sea más amplio y que se incluyan. En ese momento, hace 10 años, no se pudieron incluir a jugadores, a árbitros y a técnicos porque no estaban debidamente organizados. Hoy por hoy ya están. Creo que es muy importante que sean y que sean parte de actores y que venga gente nueva a dirigir el fútbol. Yo creo que todos necesitamos renovarnos, ¿verdad? Y hay gente buena, hay gente interesada en trabajar y pues lo vemos hoy en Guatemala, que creo que hay una gran cantidad de gente joven que quiere entrar a dirigir en diferentes ámbitos del país. Sí, realmente yo diría que el rompimiento también habría que preguntarles a los 34 asambleístas la razón de ser. En la petición que ellos hicieron de una asamblea extraordinaria manejaban 4 puntos. El primer punto era un informe sobre actividades administrativas. Se les informó sobre 8 distintos puntos que tienen que ver desde actividades jurídicos deportivas, donde, simplemente para que lo sepan quienes nos oyen, se atendieron más de 2.500 incidentes, casos jurídicos deportivos, licenciamiento de clubes y escuelas de capacitación, que quizás en otro momento hablamos de la escuela de capacitación y los grandes retos que tiene, y la reforma que se está haciendo para realmente darle un nivel y estructurar los programas, las actividades administrativas de recursos humanos y compras, donde hoy todo esto ya está normado y está regularizado ante los sistemas de gobierno, actividades deportivas, que tiene que ver todo lo relacionado con las distintas elecciones en las distintas categorías, actividades financieras, que tiene que ver con la regularización de esos fondos, y también con cumplir con la normativa que FIFA manda para el uso de los fondos, que era algo que no se venía haciendo, actividades de auditoría interna, defensa de los derechos de la Federación Nacional de Fútbol. Es decir, aunque se diga que es algo sencillo, estos 8 temas en 9 meses, cuando propia no está ordenada la casa, llevan tiempo, conllevan trabajo. Entonces yo me inclino a creer que el rompimiento no viene por falta de hacer cosas, aunque algunos medios así lo han querido hacer ver. El rompimiento viene más bien por cuestiones relacionadas con la modificación de los estatutos y cómo cambia el balance de poder con unos nuevos estatutos. Ok, vamos a leer algunos comentarios de nuestros usuarios en Facebook. Por ejemplo, dice Friederman Hernández: ¿cuánto aporta el fútbol al desarrollo de nuestro país y al PIB? ¿Cuánto aporta? También tenemos el comentario de Oscar Mendoza, que dice que no ve mal el trabajo de la comisión. Y también tenemos el comentario de Les Gutiérrez, dice: esos mismos votaron por Brian Jiménez. ¿Es esta una resistencia al cambio de los asambleístas? Piensa uno que sí, que hay una resistencia al cambio. Yo sé que los cambios siempre hay gente que no le gustan, ¿verdad? Pero hay que modernizarse, hay que renovar, hay que estar en los momentos en que el mundo está. Pero si queremos pertenecer a FIFA, hay que renovar, hay que modificar. También FIFA tuvo su propia crisis y también revisaron y también enmendaron. Yo creo que hay que enmendar errores. Guatemala ha tenido ya varios problemas en la Federación de Fútbol. El fútbol, yo entiendo al usuario de redes que dice ¿qué trae para Guatemala? Sí trae mucho. O sea, el fútbol lo practican en cualquier rincón de Guatemala, practican fútbol. No se necesita tener casi que ni uniformes.
Entonces el fútbol es un gran catalizador, nos une, tenemos de qué hablar, nos une a todas las generaciones, a todos nos une. Yo soy ferviente creyente que el fútbol le da orgullo al país y hoy por hoy es muy lamentable la situación que se vive, porque no se ha dimensionado lo que es estar fuera de la FIFA, ¿verdad? La situación actual entonces de la federación, ¿cómo queda? Porque hay un personal que trabaja administrativamente, hay compromisos como los que decía Hugo Maúl en contratos, hay muchas cosas que se quedaron pendientes. ¿Cómo queda entonces la situación con la federación y ustedes también cómo quedan a raíz de todo este problema? Sí, yo quisiera aclararle una cuestión sobre todo a quienes nos escuchan y que puedan estar un poco confundidos del rol de FIFA. En términos prácticos, FIFA es un club privado internacional y como todo club, pertenecen al club o no. Ya es uno en lo individual, en este caso los países, quienes deciden adscribirse a esas reglas, pero cualquier país tiene la libertad soberana de no adscribirse. Entonces, en ese sentido, el estar suspendido de FIFA implica no pertenecer al fútbol de FIFA con los campeonatos que ellos organizan y los sistemas de apoyo financiero y de recursos humanos y demás que ellos tienen. Eso no quiere decir que en Guatemala no se pueda practicar fútbol, eso no quiere decir que no pueda haber una asociación deportiva de fútbol guatemalteco que vele por el desarrollo. Lo único es que no pueden jugar en los campeonatos de FIFA. Aquí entonces hay que decir que es nuestra motivación como guatemaltecos querer suscribirnos a FIFA, lo que nos lleva a tener que considerar las reglas que ellos ponen para la pertenencia. Yo creo que cuestión esencial, porque a veces se piensa que FIFA es una injerencia externa, que FIFA es un ente transnacional. Realmente FIFA es un club al cual quien quiere pertenecer se presenta y FIFA decide si uno cumple o no cumple. Eso en el sentido de entender cómo se administra la cuestión del fútbol. La asamblea, en términos de una analogía, es como el Congreso, es la parte legislativa, es el órgano máximo en el sentido de representación de los grupos de la familia del fútbol. La parte ejecutiva corresponde al comité ejecutivo y a la parte administrativa de la federación. En este momento, al no estar ratificada la extensión del mandato del comité de normalización, la parte ejecutiva es la que no existe, más sí la parte administrativa de los mandos medios y bajos de la federación, donde ellos pueden seguir sacando parte de lo que es el día a día, pero claramente no tienen, por ejemplo, firma para emitir cheques, pagar, porque eso la ley se lo otorga al comité ejecutivo. Entonces se pueden hacer algunas funciones, mas no todas las funciones, porque la propia ley se las asigna al Poder Ejecutivo, que en este caso es el comité, que en este momento no existe. En caso de salarios, a los empleados de la federación, todo ese tipo de cosas sí se pueden realizar. No, esa situación es parecida a la que se vivió con la salida de la administración pasada, que la federación estuvo en un impasse en la cual no se pagaron salarios, incluso no se pagaron algunos servicios básicos porque se pagaban con cheques y no había quien firme. Lo que sucede ahora, esto es importantísimo, entenderlo, importantísimo, la federación no se administra más como uno se le da la gana administrar un negocio. La federación por ley está obligada a administrarse bajo el sistema de administración integrada financiera del gobierno. Eso es decir, se deben cumplir el mismo tipo de normativas que se cumplen en un ministerio, en un fondo, y en ese sentido, las nuevas funciones financieras donde hay controles cruzados impiden que una persona sea la que otorgue cheques personales, que sea el mismo el que firmen, las funciones se han separado. Yo sé que la administración financiera guatemalteca y el sistema de gestión del Estado guatemalteco no es el mejor del mundo, pero sí implica un orden importante dentro de la administración y eso sí conlleva responder negativamente. No se puede porque no están las autoridades que la ley manda para que sean quienes tomen esta responsabilidad. Ya para terminar, ¿la Comisión de Regularización va a tomar alguna acción de acercamiento con los asambleístas o se va a esperar a que se dé una eventual asamblea extraordinaria a la CDAG para ver qué resuelven ellos? Mire, nosotros somos nombrados por la FIFA
la FIFA con CONCACAF, y por cierto hoy UNCAF sacó un comunicado que ustedes me imagino que ya conocen, firmado por todos los presidentes de Centroamérica. Continuaremos con lo que FIFA, comunicaciones que mantenemos con FIFA y con CONCACAF. Okay. Y los lineamientos pues ellos van a ir dándolos. La CDAG, me imagino que después de este asueto van a dar alguna opinión al respecto, porque también hay una ley del país, ¿verdad? Y esperaremos, no sé si los asambleístas fueron a algún lado, ¿qué de lo que conocemos externamente? Sí, yo aquí quisiera añadir que efectivamente quienes han marcado una posición tajante y una línea de no negociación o una línea marcada de división es la propia Asamblea, que dice que básicamente no quiere saber nada de este grupo. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, somos personas democráticas con una vocación de búsqueda de consensos y mal haríamos en no hablar. Pero lamentablemente aquí el rompimiento viene del otro lado y de una manera que a toda la comisión nos sorprendió, porque pensamos, y el mismo delegado de FIFA, pensamos que iba a ser una asamblea con otros fines. Sí. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación y esperemos que en realidad se logre resolver la situación del fútbol nacional para que pueda jugar. Incluso uno de los comentarios era si íbamos a poder jugar la UNCAF, que es lo que viene para la selección mayor, y también había actividad para selecciones de edad limitada. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana en otra entrevista más de Todo Deportes.